Si algo tienes que aprender este año es justamente a ser más productivo para tu emprendimiento y para que puedas llevar tu negocio al siguiente nivel. Y es justamente lo que haremos en esta serie de videos donde aprenderás a utilizar Airtable desde la función más básica hasta lo que te sea sumamente útil para tu negocio, para tu proyecto y llevarlo al siguiente nivel. Entonces, vamos a darle. ¿Qué tal? Soy César Cosillo y bienvenida y bienvenido de nueva cuenta a otro video más aquí en nuestro canal donde justamente apoyamos a las personas y a los emprendedores para que puedan ser más productivos con su negocio y por lo tanto puedan incrementar los ingresos sobre esto. Airtable es una de las herramientas más útiles que te puedes imaginar. Parece mucho como un Excel, de hecho se utiliza mucho con celdas como si fuera un Excel, pero su funcionalidad es infinitamente superior porque puede hacer maravillas justamente en ella. Puedes establecer catálogos de productos, puedes hacer sistemas de gestión y de planeación de proyectos con responsables y que todo el mundo tenga acceso a ellos. Puedes hacer CRMs con tareas acomodados en forma de calendarios y filtrados y presentados de una forma en la que te sea más útil para ti. Y eso es justamente lo que vamos a estar aprendiendo en esta serie de videos. Hemos hecho muchos videos en este canal hablando de bases de datos en Airtable, pero ahora vamos a iniciar de cero para que comprendas toda la funcionalidad y lo puedas llevar a cabo para los objetivos que tú deseas. Entonces, si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas, dale like a este video y compárteselo a cualquier emprendedor o cualquier persona que tú sepas que necesita aprender algo muy importante y que Airtable, base de datos para poder gestionar su negocio, su proyecto, su emprendimiento, justamente le va a ayudar con ello. ¿Okay? Y justamente vamos a iniciar con ello. Airtable es una plataforma que crea bases de datos. ¿Okay? Ya últimamente tiene muchísima más función, puede hacer interfaces y puedes utilizar inteligencia artificial, pero en su entorno más básico, una base de datos, como tú lo puedes ver, se parece mucho como un Excel. El único tema es que Excel está limitado a una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo no es una base de datos. Una base de datos la puedo manipular, puedo presentar información de diferentes formas. Por ejemplo, lo puedo presentar en forma de tableros, lo puedo presentar en forma de calendarios, lo puedo presentar en forma de galerías, puedo vincular a más personas, y la verdad es que todo eso me permite hacer sistemas de gestión, sistemas de gestión de proyectos, sistemas de gestión de clientes, manejar el contenido para tus podcasts, para tus redes sociales, tus actividades diarias, track de hábitos, manejar tus finanzas, tanto personales como empresariales. La realidad es que las funcionalidades son ilimitadas siempre y cuando pues lo sepas usar y lo quieras ejecutar. Incluso puedes hacer automatizaciones para que cuando sucedan ciertas acciones dentro de tu base de datos, eventualmente se envíen correos, mensajes y muchas más cosas que justamente ayudan para ese objetivo. Y bueno, justamente para iniciar, lo primero que tenemos que hacer es meternos aquí a la página de airtable.com y de aquí meternos a esta sección que es Sign In. Podemos crear una cuenta totalmente gratuita y la verdad es que la funcionalidad gratuita es suficiente para el 90-95% de los casos que necesitan los emprendedores o personas que ya tienen su empresa. Entonces, crea tu cuenta. Yo me voy a meter aquí con la cuenta que tengo aquí en Google. Y justamente a partir de aquí, ya una vez que la creas, vas a poder tener acceso a diferentes archivos que son justamente bases de datos. ¿Ok? Algo muy importante es que en Airtable hay diferentes plantillas. O sea, tú puedes ir directamente a ver plantillas sobre cómo gestionar proyectos, cómo llevar a cabo proyectos, cómo puedes tener proyectos de marketing, por ejemplo, lanzamiento de productos, contenido editorial. Puedes ver temas de producto y diseño, por ejemplo, catálogos de productos, organigramas, operaciones, IT, ingeniería. La verdad es que hay muchas más cosas que tú puedes hacer. Pero la realidad es que hay como cierta magia de hacer tu plantilla de cero, adecuarla a tus características. ¿Por qué? Porque créeme que una vez que empiezas a utilizar Airtable y le empiezas a entender las posibilidades, la verdad es que son muchísimas. Entonces, una vez que estamos acá y ya tenemos nuestra cuenta, lo que tenemos que hacer es entrar a esta parte que hice crear, donde justamente te dice, puedes crear una app personalizada o puedes crear una app desde cero. En este caso vamos a crear una app de cero, vamos a crear una base de datos desde cero, que en este caso se va a presentar como un archivo.
seleccionas un espacio de trabajo, tú vas a tener probablemente este que diga My First Workspace, yo elijo este que es YouTube porque aquí hago los para hacer espacio de trabajo justamente para el canal que tenemos acá. Y entonces aquí te quiero dar una explicación general de todos los contenidos que estás viendo aquí. ¿Ok? Vamos a cerrar esto. Esto es importante porque tú puedes importar, por ejemplo, información de Google, de Excel, de una base, tienes una base de datos, de una hoja de cálculo y pegar la información acá. En este caso, ahorita no vamos a hacer esto. Lo que quiero llegar es que veas como todo el espacio de trabajo que vas a tener acceso en Airtable. Entonces, para esto vamos a crearle base de datos 1, es el título que le vamos a agregar. Y entonces quiero que veas todas estas funciones que tenemos aquí disponibles. Ahorita vamos a ir a las de arriba, vamos a ver las de aquí abajo. Esto que tú ves acá son justamente tablas. Estas tablas se parecen, como te digo, mucho a las de Excel o las de Google Sheets. Sin embargo, estas tablas lo que tienen de específico es que tú puedes ponerle campos específicos. En Excel tú lo puedes poner básicamente como cualquier tipo de información. Aquí tú indicas qué información es la que quieres poner porque eventualmente es la información que vas a manipular. ¿Ok? En esta parte de aquí al lado tenemos acceso a diferentes tipos de vistas, que esto lo veremos en un video más adelante. ¿Qué se refiere en el tema de las vistas? Por ejemplo, aquí vemos esta información presentada en forma de tabla, pero si le pico, por ejemplo, a esta vista de calendario, la información que yo estoy poniendo aquí se me presentaría en forma de calendario. ¿Ok? Si le pico aquí a galería, justamente me aparecería esta información como si fuera una galería. Lo que pasa es que ahorita no tengo información, ahorita que la tenga lo van a ver. Puedo ponerlo en esta forma que es Kanban, que es como un tablero que ayuda mucho para llevar el registro de proyectos. Entonces, por ejemplo, puedo ver proyectos que están en progreso, que están realizados, que no tienen categoría. Y así tenemos muchísima más información. Incluso al final podemos crear un formulario. ¿Ok? Y este formulario justamente lo podemos editar y lo podemos trabajar y como si fueran Google Forms lo podemos compartir a quien queramos. ¿Ok? De aquí, por supuesto, tú puedes crear diferentes tipos de tablas. Por ejemplo, puedo añadir una tabla 2 y la puedo empezar otra vez de 0. Y ustedes pueden añadir cuantas tablas tú quieras dependiendo del objetivo que ustedes van a trabajar. Me voy a adelantar este ejercicio, por ejemplo, a este CRM. Y aquí puedes ver, por ejemplo, en el que se carga, que tengo tablas, por ejemplo, para propuestas que le estoy haciendo a clientes. Una tabla de organizaciones que son justamente los clientes que pues quiero llegar a ellos. Tengo otra tabla de proyectos que son los proyectos que estoy haciendo con cada uno de los clientes y tareas específicas con cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué te muestro esto? Porque ahorita pareciera que no es necesario tener como varias tablas, pero lo que pasa es que las puedes relacionar. Entonces, la información que está en esa tabla lo puedes poner en la que otra. Entonces, por ejemplo, puedes poner que en esa tabla que sea de puras organizaciones la puedo relacionar con los contactos y la puedo relacionar con las tareas y con los proyectos y entonces se vuelve un sistema muchísimo más adecuado y padre para los objetivos que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, para terminar, en la parte de arriba tenemos diferentes funciones que podemos hacer. Esta primera de automatizaciones es justamente la veremos más adelante en otro video. Es para que tú veas que puedes justamente poner una función, puedes definir cuando suceda esto, quiero que tenga este resultado. Y esto puede ser mandar correos, mandar mensajes, actualizar. La verdad es que hay muchas funciones para hacer esto. Y la otra es crear interfaces, ¿ok? Entonces, estas interfaces lo que hacen es que te presentan la información de forma más ejecutiva, con gráficos, con como datos específicos que quieres resaltar y que si lo quisieras ver como un resumen ejecutivo, así lo pudieras tener. Y finalmente la parte de formularios, que son las partes de estas encuestas que puedes hacer o formularios que puedes trabajar. ¿Ok? Pero bueno, entonces con esto terminamos este primer video donde damos una explicación general de lo que es Airtable y su función. Ahorita creamos la cuenta, vimos un poquito la interfaz. En el siguiente video justamente lo que vamos a hacer
es empezar a llenar el tema de los campos, empezar a llenar un poquito de información en un ejercicio práctico para que veas cómo es que se empieza a utilizar este tema de la base de datos. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta aquí, hasta el final. Espero que este video te sea muy útil y suscríbete para que no te pierdas el resto de los videos que justamente te ayudarán a que aprendas Airtable desde cero y puedas llevar tu negocio y tu emprendimiento al siguiente nivel. Me despido, soy César Cosillo y nos vemos en la que sigue.